Bienvenidos a la clase de RM grabada ya para los estudiantes del colegio Apu San Carlos. El tema es juegos de ingenio. Hay que ver que los juegos de ingenio son exclusivamente para desarrollar tu capacidad lógica y la visión que puedas tener de cómo resolver los ejercicios. Ten en cuenta debido a esto que no existe una fórmula general o una fórmula específica para resolverlas. Por ende, pueden haber múltiples formas de llegar a una misma respuesta. Démosle un repaso veloz a las formas posibles en que pueden darnos un ejercicio de ingenio. Empecemos con los palitos de fósforo. Este es el mejor ejemplo para mostrar las múltiples soluciones existentes. ¿Cuál es el mínimo de palillos que debo mover para formar 3 cuadrados? Lo normal, lo común sería mover 3 palitos como mínimo para cumplir la condición. Aquí vamos a ir un poco aquí afuera para interactuar con ustedes. Notan que puedo tomar estos 3 palitos, si es que pueden notar mi cursor, y girarlos hacia los costados, como están viendo en la siguiente pantalla. Y así formar los 3 cuadritos que se encuentran abajo. Sin embargo, también notan que ustedes pueden hacer lo mismo desde los diferentes lados. Es decir, quiero agarrar del lado derecho, por ejemplo, y pasar los palitos hacia los diferentes costados. Y formar así los mismos 3 cuadrados, pero mirando hacia la izquierda. Lo mismo pasaría si lo hago hacia la derecha y viceversa. Bien, eso quiere decir que justamente no hay una solución final para resolver este ejercicio y llegar a la misma solución. Otra solución que escuché de uno de los estudiantes y que me agradó bastante fue que podías cambiar una de las direcciones de los palitos para simplemente hacerlo con 2 movimientos. Por supuesto que el ejercicio no me dice que deba cambiar la dirección de los palitos, ¿no? Muchos creemos que sobreentiende, sin embargo no lo especifica. Aún así, es una solución viable. Pero yendo al tema de que no podemos mover o cambiar la posición de los palitos, lo mínimo sería 3. Vamos entonces a las poleas múltiples. Hay varios modos de resolver las poleas, pero siguen de cierta manera una lógica de movimiento. Vamos a ver las lógicas de movimiento viables de cada una. Cuando comparten un solo eje, es decir, por ejemplo, cuando agarras tu lápiz, le pones 2 reglas y empiezas a girarlas en una dirección. Estas girarán en la misma dirección en la que estás girando tú. Si tú giras hacia la derecha, los discos girarán hacia la derecha. Cuando comparten una faja, sin importar el tamaño, girarán en la misma dirección. Si esta faja, por supuesto, está de manera horizontal, es decir, como se ve en la imagen, como por ejemplo en una sala de gimnasio, la corredora o la caminadora, estos girarán en la misma dirección en que esté girando la otra rueda. En el caso que los discos se encuentren uno encima del otro, también girarán en la misma dirección. Si los discos están unidos o presentan un contacto, es decir, están pegadas uno al otro, sin importar el tamaño, girarán en dirección contraria. Es decir, que si el disco morado gira hacia la izquierda, el disco de color amarillo girará hacia la derecha. Por supuesto, escuché en la clase que si estaban pegados no podían girar. Yendo desde la lógica sí, tendría mucho sentido. Pero en este caso hablamos simplemente de un contacto. Lo puedes encontrar fácilmente en tu bicicleta, por ejemplo. En cambio, si las poleas están unidas por una cuerda o una faja, como en el caso anterior, pero esta se encuentra cruzada, estos girarán en la dirección contraria. Si la rueda morada gira hacia la derecha, la rueda azul girará hacia la izquierda. Ubicación de los números. Ubica los números del 1 al 5 de cierta manera que todas las sumas en las diferentes direcciones sean iguales. Aquí hay un ejemplo. 1, 2, 3, 4 y 5. Como pueden ver, la suma en horizontal, tanto en vertical, me dan el mismo valor. Hablamos en diferentes direcciones, hablamos de vertical y horizontal exclusivamente. ¿Crees que existe otra forma de colocarlas? Pues mis estudiantes encontraron que también se puede colocar el número 5 en el medio y el número 1. ¿Sabrías dónde ponerlas tú? ¿Por qué no lo intentas? Relaciones familiares. Este tipo de ejercicios se suele resolver con el truco del cangrejo.
El truco de cangrejo es empezar desde el final de una pregunta o duda y terminar en el inicio de la misma. Pero ten en cuenta algo, no siempre funciona, así que no pienses que siempre deberás usarlo. Vamos a ver un pequeño ejemplo juntos. ¿Qué es para mí el hijo del tío de mi hijo, si tan solo tengo un hermano varón? Entendamos la parte final. Solo tengo un hermano varón. Entonces yo tengo un hermano. Dice ahí, mi hijo, el del tío de mi hijo. Eso quiere decir, el tío de mi hijo viene a ser mi hermano, ¿verdad? Y luego dice que es para mí el hijo, ¿no? Del tío de mi hijo. El tío de mi hijo era mi hermano. Entonces, que es para mí el hijo de mi hermano. En resumen, ¿qué vendría a ser para mí el hijo de mi hermano? Sería prácticamente yo, su tío, y mi hijo vendría a ser mi sobrino, ¿no? 5. Días de la semana. Si el pasado mañana de hace 3 días de ayer fue el lunes, ¿qué día es hoy? En ese tipo de ejercicios se podría decir que sí existe un modelo o forma de resolverse. Para este tipo de ejercicios hay que tomar al hoy como un valor de 0. Pasado mañana vendría a ser más 2 porque estamos hablando de ya pasó 2 días después. Hace 3 días es 3 días antes, por lo tanto se cuenta como menos 3. Y así con los diferentes elementos. Ayer menos 1. Sumo todo eso, según el ejercicio, pasado mañana de hace 3 días de ayer es lunes. Entonces toda esa ecuación es lunes. La suma de todo eso me sale menos 2. Entonces sale que el lunes es menos 2. Pero a mí me preguntan qué día es hoy. Se supone que debo llegar a 0. Para llegar a 0, es decir, hoy, tendríamos que pasar 2 días desde el lunes. Por ende, ¿qué día es hoy? Si el lunes es menos 2, martes, el día de hoy, según el ejercicio, sería miércoles. Vamos a resolver juntos los ejercicios que lo resolvimos el día de clase. Si el día de mañana, del pasado mañana, del ayer es jueves, ¿qué día será el anteayer del mañana de ayer? Ok, vamos a ver. Respondamos la primera parte. Mañana es 1, del mañana otra vez más 1, del pasado mañana es más 2, del ayer es menos 1 y del ayer vuelve a ser menos 1. La suma de todo eso, el jueves, me da más 2. Si el jueves es más 2, para llegar a 0 tengo que restarle 2 días, es decir, que hoy es martes. Y luego, tanto el ejercicio A como el ejercicio B me preguntan la misma parte. ¿Qué día será el anteayer del mañana de ayer? El anteayer es menos 2, el mañana es más 1 y el ayer es menos 1. Eso quiere decir que me piden hallar en ambos lados el menos 2. Pero hoy es martes, que es 0. Si yo quiero llegar a menos 2, tengo que reducir 2 días. Es decir, si hoy es martes, hace 2 días debió haber sido domingo. C. Ubica los números del 1 al 9 de manera que la suma de los números ubicados en cada lado sea la misma e igual a 21. Determina la suma de los números ubicados en cada vértice. La pregunta aquí sería, ¿es necesario ordenar los números del 1 al 9? Posiblemente sí, pero al mismo tiempo existe alguna solución de resolverla sin necesidad de colocar los números completos. Tengamos en cuenta esto, como tenemos los números del 1 al 9, nuestra suma real es 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así hasta el número 9. ¿No? Nuestra número de suma real vendría a ser en unos números consecutivos, la suma es n por n más 1 sobre 2, es decir, 9 por 10 sobre 2. 9 por 5 igual a 45. Sin embargo, el ejercicio me dice que la suma de cada lado tiene que ser 21, es decir, que la suma falsa es 21 más 21 más 21, ya que son 3 lados, dándome un total de 63. La suma real más el vértice es igual a la suma falsa. Y dirían, ¿por qué, profe, el vértice? Porque la suma falsa, si se dan cuenta, para que salga mayor, significa que algún número sea repetido. Eso quiere decir que los números que se han repetido deben haber sido las esquinas, ya que al sumarlas se repiten 2 veces. Entonces, la suma real, que es 45, más los vértices, me daría igual a la suma falsa. Por lo tanto, x más y más z sería igual a 18.
Si la rueda M gira en sentido horario, ¿en qué sentido girará la rueda N? Si la rueda M está girando hacia la derecha, es decir, en sentido horario, vamos a ver, si están unidas por una faja, empezando desde abajo con la M, vamos a ir poco a poco y voy a bajarlo. Si estamos traduciendo desde la M hacia la derecha y están unidas por una faja, la otra girará hacia la misma dirección, es decir, a la derecha. Sin embargo, aquí están unidas por una faja cruzada. Eso significa que girarán en sentido contrarios. En resumen, la rueda de arriba girará hacia la izquierda, es decir, en sentido anti-horario. Como estas están en contacto, la siguiente girará hacia la derecha, es decir, en sentido horario. Y la de arriba hacia la izquierda. Lo mismo pasaría aquí al estar en una faja cruzada, girarán hacia la derecha. Y por último, estas dos fajas, al estar juntas, girarán en la misma dirección, es decir, hacia la derecha. Por ende, la rueda N giraría hacia la derecha, es decir, en sentido horario. Muy bien, para ello procedamos entonces a la tarea. Coloca los números del 1 al 9, de tal forma que la suma de los números en cada lado sea 19. Es muy parecido al ejercicio anterior que hicimos, donde la suma de cada lado era 21. Da como respuesta la suma de los números que van en los vértices, es decir, los números que se han repetido. Por último, si la rueda M, es decir, la rueda que se encuentra aquí, girara en sentido antihorario, ¿cuántas ruedas giran en sentido horario? Es decir, hacia la derecha. Si esta gira hacia la izquierda y todas están en contacto, significa que van a ir intercalando los movimientos, ¿verdad? Ya que en contacto todas giran en dirección contraria. Ok, muchos éxitos, chicos. Se les quiere mucho y esta es su clase el día martes de Juegos de Ingenio.